Bueno, muy buenas tardes. En este video les vamos a hablar sobre el modelo OSI, topologías de red y tipos de redes. Este trabajo es presentado por Diego Herrera Conde y Wilson Flores Ruiz. Como objetivo, indagar sobre los 7 niveles que componen el modelo OSI y realizar una breve descripción sobre cada uno de ellos y explicar su funcionamiento. También realizar un análisis sobre las diferentes topologías de redes y tipos de redes que existen y mostrar cómo funciona con su respectiva estructura. Objetivos específicos: como primer punto tenemos tener en cuenta cada uno de los principios que conforman cada capa del modelo OSI y establecer su uso con las correspondientes características, ventajas y descripción gráfica. Segundo punto, indagar sobre las diferentes topologías de redes que existen y cómo están compuestas. Y tercero, consultar sobre los diferentes tipos de redes que existen y cómo están implementadas para poder hacer uso de las mismas. Como introducción, por hace mucho tiempo se consideró el diseño de redes como un proceso muy complicado de llevar a cabo. Esto es debido a que los fabricantes de computadoras tenían su propia arquitectura red y esta era muy distinta al resto, y sin ningún caso existía compatibilidad entre marcas. Luego los fabricantes consideraron acordar una serie de normas internacionales para describir las arquitecturas de redes. Luego la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, en 1977 desarrolla una estructura de normas comunes dentro de las redes. Estas normas se conocen como el modelo de referencia OSI, que quiere decir interconexión de sistemas abiertos, un modelo bajo el cual empezaron a fabricar computadoras con capacidad de comunicarse con otras marcas. La historia sobre el modelo OSI, más hacia mediados de los años de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir la consecuencia de la rápida expansión. Las redes que utilizaban eran de diferentes especificaciones e implementaciones y tenían dificultades para intercambiar información. El mismo problema surgía con las empresas que desarrollaban tecnologías de conexiones privadas o propietarios. El modelo OSI, el modelo, ya como lo había dicho anteriormente, quiere decir interconexión de sistemas abiertos. ISO IS 7498-1, que es más conocido como modelo OSI, que en inglés quiere decir Open System Interconnection. Las capas del modelo OSI, entonces son 7 capas. Es un modelo de referencia para los protocolos de red de la arquitectura en capas. El modelo de interconexión de sistemas abiertos la conforman 7 capas, que son las que vemos acá. Comienza de abajo hacia arriba, siendo el primer nivel nivel físico, quiere decir sobre la señal y transmisión binaria. El segundo es el nivel de enlace de datos, direccionamiento físico bajo MAC y LLC. Nivel de red es la determinación de la ruta IP y direccionamiento lógico. Nivel de transporte, conexión de extremo a extremo y la fiabilidad de los datos. Nivel de sesión, comunicación entre dispositivos de la red. Nivel de presentación, representación de los datos. Nivel de aplicación, servicios de red, aplicaciones. El nivel físico, siendo en la capa física, la más baja del modelo OSI, se encarga de la transmisión y la recepción de una consecuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces eléctrico-óptica, mecánica y funcional al medio físico y lleva las señales hacia el resto de las capas superiores. Algunas de las características más marcadas de la capa física es que el estado de la señal representa un binario, ya sea en 1 o 0. Como se sabe, la estación receptora cuando empieza en un momento bit. Cómo delimita la estación receptora una trama. Anexo al medio físico con capacidad para varias posibilidades en el medio. Se utilizará un receptor externo MUA para conectar con el medio. Cuántas patillas tienen los conectores y para qué se utiliza cada una de ellas. Técnica de la transmisión. Se determina si van a transcurrir los bits codificados por señalización de banda base digital o de banda ancha analógica. Los protocolos del nivel físico. Está el IEEE 1394, que es un estándar multiplataforma para la entrada y salida de datos en serie a gran velocidad.
Suele utilizarse para interconexión de dispositivos digitales como videocámaras o computadoras. El otro protocolo es el DLS, línea suscriptor digital, tecnología de red pública que proporciona un ancho de banda elevado a través de cables de cobre convencionales a distancias limitadas. Otro protocolo que se encuentra en esta capa es el RDSI, que es una red que procede por evolución de la red telefónica existente, que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud de servicios en un único acceso. También está la Bluetooth, que es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal. Esta posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de 2.4 GHz. Y hay otro protocolo que es el GSM, es un sistema estándar libre de regalías en telefónica móvil digital. Y también está el USB, es un estándar industrial desarrollado en los años de 1990 que define los cables, conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos. Los dispositivos que son o que pertenecen al nivel físico, está el cable de par trenzado, que es el que se utiliza normalmente, o digamos que uno de los más comunes, tanto en el área doméstica como empresarial. También está el cable por fibra óptica, que es más utilizado en la parte industrial, que maneja altas velocidades, y una de las más utilizadas hoy en día, que es la Wi-Fi, que son ondas electromagnéticas. La segunda capa es de nivel de enlace de datos. Pues esta capa, que enlace de datos, ofrece una transferencia sin errores de trama de datos desde un nodo a otro a través de la capa física. Esto permite que las capas por encima puedan asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del enlace. Esto que nos puede caracterizar de esta capa: establecimiento y finalización de vínculos. ¿Esto qué quiere decir? Que establece y finaliza el vínculo lógico entre dos nodos. También hace algo que es el control del tráfico de tramas. Indica el nodo de transmisión que da marchas atrás cuando no hay ningún buffer de trama disponible. Secuenciación de tramas. Esto lo que quiere decir es que transmite y recibe las tramas secuencialmente. La confirmación de trama proporciona, espera confirmación de tramas, detecta errores y se recupera de ellos cuando se produce en la capa física mediante la transmisión de tramas no confirmadas. Los protocolos que se trabajan en esta capa es el ARP. Esto quiere decir que cuando un nodo A quiere comunicarse con otro nodo B, necesita localizar su dirección física. Sin embargo, cuando los nodos se encuentran en redes distintas en el enrutador, quien se encarga de efectuar el cálculo de las direcciones. Está el protocolo PPP, permite establecer una comunicación a nivel de la capa de enlace TCP/IP entre dos computadoras. Otro protocolo que se encuentra en esta capa es el LAPB. Es un protocolo a nivel de enlace de datos dentro del conjunto de protocolos de la norma X.25. Otro protocolo es el SLIP, que es un estándar de transmisión de datagramas, IP para la línea serie, pero ha quedado bastante obsoleto, ya que fue diseñado para trabajar a través de puertos serie y conexión de módem. Otro protocolo es el SDLC. Se utiliza para nombrar el protocolo diseñado por IBM para enlaces síncronos a través de una línea para dos capas del modelo OSI. Otro protocolo es el HDLC. Es un estándar a nivel de enlace de datos que incluye mecanismos para la detección y corrección de errores. Otro protocolo es el IEEE. Este define el uso de dos niveles inferiores de las arquitecturas OSI, que son la capa física y la capa de enlace de datos, especificando sus normas de funcionamiento en la WLAN. Otro protocolo es el FDDI, es una especificación de red sobre fibra óptica con topología de doble anillo, en donde tiene control de acceso al medio por pase de testigo y su velocidad de transmisión es de 100 megabits por segundo. Los dispositivos que encontramos en esta capa son los hub, o también los llamados switch,
pues que son los que nos hacen el redireccionamiento en la red. Tercer nivel es el nivel de red. La capa de red controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad de servicios y otros factores que nos proporciona este nivel. El control de tráfico de la subred. Entonces esto quiere decir que los enrutadores, que son los sistemas intermedios de capa de red, nos pueden indicar a una estación emisora que reduzca su transmisión de tramas cuando el buffer del enrutador se llene. También la fragmentación de trama. Si determina que el tamaño de la unidad de transmisión máxima, el MTU, que sigue en el enrutador es inferior al tamaño de la trama, un enrutador puede fragmentar una trama para la transmisión y volver a ensamblarla en la estación de destino. También nos puede proporcionar una asignación de direcciones lógico-físicas. Son direcciones lógicas o nombres en direcciones físicas. Los protocolos que se manejan en esta capa son el IP. Este es el que provee la información necesaria para permitir el enrutamiento de los paquetes en una red. Divide los paquetes recibidos de la capa de transporte en segmentos que son transmitidos en diferentes paquetes. Está el protocolo IPX. SPX es una familia de protocolos de red desarrollados por Novell y son utilizados por su sistema operativo de red NetWare. Otro protocolo es el VTAM, es un paquete de software de IBM que provee comunicaciones a través de dispositivos de telecomunicaciones y entornos mainframe por sus usuarios. Otro protocolo es el DPP, que es un protocolo de AppleTalk en el nivel de red que se encarga de encaminar los datagramas de modo semejante a protocolos IP de redes Unix. Los dispositivos que encontramos en este nivel son los routers, que son los que nos enrutan como tal a los dispositivos que se encuentran en la misma red. En la parte hogar, pues los routers que encontramos son de esta forma, que a veces tienen varias antenitas atrás que tienen pues el botón de encendido, el jack donde se conecta la energía, el punto donde llega el internet y pues en este caso tiene 4 opciones para conectar 4 puntos o 4 computadores. Y ya a nivel corporativo, a nivel empresa, los routers que encontramos son los que se encuentran en la parte de abajo, que ya son un poco más robustos y pues ya su configuración es mucho más avanzada. Tenemos el nivel de transporte. La capa de transporte garantiza que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que puede obtener de la capa de transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una capacidad de circuito virtual se requiere una mínima capa de transporte. Si la capa de red no es confiable o solo admite datagramas, el protocolo de transporte debería incluir detecciones y recuperación de errores extensivos. Entonces pues la capa de transporte que nos proporciona una segmentación de mensajes. Esto quiere decir que acepta un mensaje de la capa en la parte de sesión que tiene por encima, lo divide en unidades más pequeñas. Si no es aún lo suficiente pequeño, pues transmite las unidades más pequeñas a la capa de red y la capa de transporte en la estación de destino vuelve a ensamblar el mensaje. También nos proporciona la confirmación de mensaje. Esto quiere decir que proporciona la entrega de mensajes confiables de extremo a extremo con confirmaciones. El control de tráfico de mensajes indica la estación de transmisión que da marcha atrás cuando no haya ningún buffer de mensajes disponible. Y también nos proporciona una multiplexación de sesión. ¿Esto qué es? Multiplexa varias secuencias de mensajes o sesiones en un vínculo lógico y realiza un seguimiento de qué mensaje pertenece a qué sesiones. Los protocolos que se manejan en este nivel es el TCP. Es un protocolo orientado a conexión full duplex que provee un circuito virtual totalmente confiable para la transmisión de información entre dos aplicaciones. También se maneja el protocolo UDP,
es un protocolo no orientado a conexión full duplex y como tal no garantiza que la transferencia de datos sea libre de errores. Y el otro protocolo es el ZIP. ZIP es un protocolo asociado a la capa de sesión que se encarga del gobierno de las zonas AppleTalk. Quinta capa del modelo OSI, sesión. La capa de sesión es la que se encarga de la comunicación entre dos hosts. Esta administra las sesiones entre estos. También puede finalizar la sesión de los hosts, brinda servicios a la capa de presentación y puede sincronizar el diálogo entre esta capa y los dos hosts. También puede administrar su transferencia de datos. Un ejemplo de esto puede ser dos navegadores web, cosa que si falla alguno de ellos, la capa lo que hace es que recupera esas sesiones y las finaliza adecuadamente. Protocolos de sesión. La comunicación entre los datos. Los protocolos de sesión son el FTP, el SMTP, NSP, SAP y el ZIP. El FTP proporciona una interfaz y servicios para la transferencia de archivos en la red. El SMTP proporciona servicios de correo electrónico en las redes de Internet e IP. NSP gestiona la creación de paquetes y se encarga de proporcionar servicios de conexión entre los clientes y servidores. SAP lo utilizan los servidores de impresora del network para anunciar la dirección del servidor. El ZIP controla las zonas AppleTalk y hace corresponder los nombres de zonas con las direcciones de red. Sexta capa del modelo OSI, presentación. La capa de presentación es la que garantiza que la información que envía la capa de aplicación sea compatible con la capa de aplicación de otro sistema. Esta capa, si es necesario, traduce a varios formatos dejando uno común. Un ejemplo de esto son las diferentes formas de manejar los datos en diferentes compañías. Esta capa se encarga de hacer un formato común para ambas. Ejemplo, la compañía Nvidia trabaja sus codificaciones de una forma y ASRock de otra. Entonces lo que hace esta capa es que coge lo de acá, lo transforma en un formato común para que ASRock también lo pueda manejar, y así pues con las diferentes compañías. Protocolos de presentación de datos. Los protocolos de presentación son: está el AppleTalk, está el FTP nuevamente, SMTP, NSP y el SAP. Como ya les hablé del STP, del SMTP, del FTP, del SMTP, del NSP y del SAP, no les voy a volver a contar, sino que les voy a hablar sobre el AppleTalk. El AppleTalk es el que permite el encadenamiento de datos mediante routers. Puede soportar arquitecturas de Ethernet, Token, RAIN y FDDI. Séptima capa del modelo OSI, aplicación. La capa de aplicación es la que tiene más cercanía al usuario. Esta suministra servicios de red a las aplicaciones. Es la única que no presta servicios a las demás capas, solo aplicaciones que están fuera del modelo OSI. Esta establece los posibles socios de comunicación, establece acuerdos sobre procedimientos de recuperación de errores y control de la integridad de los datos. Un ejemplo de esto son los modelos o las aplicaciones que usan Internet. Por ejemplo, Gmail le define la red que va a usar y el protocolo que va a usar. Lo mismo si quiere hacer transferencia de archivos, es lo mismo, le define la red que va a usar y el protocolo a seguir. Protocolos de aplicación, servicios de red a aplicaciones. Los protocolos de aplicación son el NFS, el AFP y el Telnet. También está el SAP, el NSP, el AppleTalk, el FTP y el SMTP.
pero pues de eso ya les hablé. Entonces vamos a hablar sobre el NFS. Es utilizado para sistemas de archivos distribuidos en un entorno de red de computadoras de área local. Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si se tratara de locales. El AFP es el principal protocolo para los servicios de archivos. Es propietario de la capa de presentación que ofrece servicios para Mac. Es uno de los varios servicios de apoyo a disposición, incluido el bloque de mensajes de servidor, bloques de mensajes de servidor. También soporta varios tipos de archivos. El Telnet es un protocolo de internet estándar que permite conectar terminales y aplicaciones en internet. Proporciona reglas básicas que permiten vincular a un cliente con un intérprete de comandos. Se aplica a conexión TCP para evitar datos de formato ASCII codificados en 8 bits. Las topologías de redes. La topología de red se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos. En otras palabras, es la forma en que se diseña la red, sea en el plano físico o lógico. El concepto de red también puede definirse como conjunto de nodos interconectados. Los tipos de topologías. Las que hay actualmente son la punto a punto, en bus, en estrella, en anillo, en malla, en árbol, híbrida o cadena margarita. La red punto a punto. Las redes punto a punto son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos, totalmente contrario a las redes multipunto, en las cuales cada canal de datos se puede usar para comunicarse con diversos nodos. En esta red punto a punto, los dispositivos actúan como socios iguales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en una instrucción el nodo A puede jugar el rol de maestro, y en una instrucción más adelante puede jugar el rol de esclavo. Red en bus. Una red en bus es aquella topología que se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones. ¿Qué dice esto? Esto lo que nos trata de decir es que siempre va por el mismo camino, y de esta forma todos los dispositivos comparten el mismo canal de comunicación entre sí. Red en estrella. Es una red de computadoras donde las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se hacen necesariamente a través de este punto. En esta red, los dispositivos no están directamente conectados entre sí. ¿Qué más hay en esta red? Tampoco se permite un tráfico de información, dada su transmisión. Una red en estrella siempre tiene un nodo central que es el que tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. Red en anillo. Es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexión de entrada y otra de salida. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de traductor, pasando la señal a la siguiente estación. Para verlo de una forma más gráfica, podemos hablar de un cartero que pasa por cada punto recogiendo y dejando información. ¿Esto qué ventaja tiene? Se evita la pérdida de información. Cuando hablamos de un anillo doble, estamos hablando es que la dirección de la información puede ir en dos direcciones. Como vemos acá, puede ir hacia
puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, depende del punto de inicio. Red en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos caminos. ¿Cómo lo explico un poco? Si la información necesita viajar de este punto a este, pero el camino de pronto está acá sellado o hay un fallo, él lo que hace es enviar la información de acá a acá y luego de acá a acá. Si llega a haber un fallo en este camino, lo que hace es enviarla de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Lo mismo puede hacerlo por todo. Esa es la idea de la red malla, que la información nunca se detenga, ¿no? O sea, siempre haya como una forma de llevar la información. Red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas, salvo que no tienen un nodo central. A cambio de esto, tienen un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o un switch, del cual salen los demás nodos. Esta es una variación de la red en bus. En esta se comparte el mismo canal de comunicaciones. Red híbrida. En la topología híbrida o topología mixta, las redes pueden utilizar diversas topologías para conectarse. La topología mixta es una de las más frecuentes y se deriva de la unión de varios tipos de topologías. Aquí de ahí sale el nombre de híbrida. Esta se usa cuando la red necesaria es muy compleja y las demás redes no cumplen con los requisitos. Pero que tiene varios detalles, pero entonces el más importante es que dada su complejidad, el mantenimiento de esta red es bastante costoso. También también se puede dar por el aumento de dispositivos, ya que si se necesitan más dispositivos, pues toca recurrir a de pronto otra topología de red. Entonces ahí es cuando empiezan a derivarse en las demás topologías. Red de cadena margarita o daisy chain es una sucesión de enlaces tal que un dispositivo A es conectado a un dispositivo B, el mismo dispositivo B es conectado a un dispositivo C, este dispositivo C es a un dispositivo D, y así sucesivamente. O sea, van uno a uno conectándose y surgiendo más y más conexiones. Estas conexiones no hacen redes, estas por lo que no hacen un retorno. O sea, del último dispositivo al primero no hay como un retorno. Entonces, por eso no se considera que forman redes. La cadena margarita se puede usar en fuentes de potencia, señales analógicas, datos digitales o en una combinación de estas. Aquí vamos a hablar sobre los tipos de redes. Entonces, pues, partiendo de que es una red, que es un conjunto de operaciones centralizadas o distribuidas con el fin de compartir recursos tanto de hardware y software, también tiene como connotación sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de información entre ordenadores, o también conjunto de nodos, o sea, se refiere a máquinas o computadores conectados entre sí. Entonces, pues, cuando hay una conexión entre dos o más máquinas o dispositivos, una red puede recibir distintos calificativos. Esto se basa sobre el tipo de conexión que tiene, la tecnología que maneja y algunas otras características como su funcionamiento. Entonces, a continuación vamos a mostrar la clasificación de algunas de las redes, pero según su tamaño. Se refiere también a su alcance máximo que tiene. Empezamos por la red WPAN. Esta red quiere
decir que es una red inalámbrica de área personal. Es una red de computadoras para la comunicación entre distintos dispositivos. El espacio personal abarca toda el área que puede cubrir la voz. Puede tener una capacidad en el rango de los 10 bits por segundo hasta 10 megabytes por segundo. Esta red es una red personal. Es para un único usuario que lo que hace es sincronizar varios dispositivos para su funcionamiento, para su uso, ya sea en la oficina o en la casa. Puede hacer conexión de varios dispositivos, puede ser como impresoras, dispositivos inalámbricos como celulares, algunas cámaras, escáner o etc. Está la red LAN, una red de área local. En inglés quiere decir Local Area Network. Es la interconexión de una o varias computadoras y periféricos. El término de red local incluye tanto el hardware como el software, necesario para la interconexión de distintos dispositivos y el tratamiento de la información. Algunas de las características más notables de la red LAN es la capacidad de transmisión, comprendida entre 1 MB por segundo y 1 GB por segundo. La extensión máxima no superior a 5 km. Una FDDI puede llegar hasta 200 km. Y el limitante de 100 metros puede llegar a más si se usan repetidores. Este limitante de los 100 metros es únicamente cuando se hace el uso de cables. Ya puede ser el cable UTP o el par trenzado, que es el que normalmente se usa. También está el tipo de red CAN. Esta es una red de área de campus. Es una red de computadoras que conecta redes de área local a través de un área geográfica limitada. Estas son como redes LAN pequeñas pero conectadas entre sí, que lo que forman es un área de campus, una red de área de campus. Algunas de las características más notables de esta red es la prioridad de mensajes, la garantía de tiempos de latencia que tiene, que es bastante rápida, la flexibilidad en la configuración, es una configuración fácil de implementar, y la recepción por multidifusión, multicast, con sincronización de tiempos. Es una red bastante rápida. Esta red se ven implementadas en las universidades, también en el área militar, en lo que son batallones, cosas así por el estilo. La red MAN, esta es una red de área metropolitana, en inglés es Metropolitan Area Network o MAN, como mejor se conoce. Es una red de alta velocidad de banda ancha que da cobertura a una área geográfica extensa y proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video, sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado. Algunas de las características más notables de este tipo de red es que entre no y no se puede tener, por ejemplo, más de 100 kilómetros de cable. Se puede tener una aproximación límite de unos 20 kilómetros de cable más o menos. Este tipo de red es bastante amplia. Normalmente se puede comprender entre varios municipios que sean aledaños o vecinos, o empresas como que se distribuyan por todo un país. Es lo que mayor se nota en este tipo de red MAN. Tenemos el tipo de red SAN, SAN. Es una red de área de almacenamiento, en inglés es SAN, significa Storage Area Network. Es una red de almacenamiento integral. Algunas de las características más notables de esta red es en la parte de conectividad. Permite que múltiples servidores sean conectados al mismo grupo de discos o librerías de cintas, permitiendo que la utilización de los sistemas de almacenamiento y los respaldos sean óptimos. La distancia. La red de área de almacenamiento, al ser construidas con fibra óptica, heredan los beneficios de esta. Por ejemplo, las SAN pueden tener dispositivos con una separación de hasta 10 km sin repetidores. Y en la parte de la velocidad, el rendimiento de cualquier sistema de cómputo dependerá de la velocidad de sus subsistemas. Es por esto que las SAN han incrementado su velocidad de transferencia de información desde 1 GB hasta actualmente 2 a 4 GB por segundo. O sea, es bastante rápida.
Esta red es de un único propósito, que simplemente lo que hace es guardar o almacenar datos. En este caso los datos que más se guardan en estos tipos de redes son bases de datos, y pues lo que se hace es como compartir únicamente ese tipo de archivos. Únicamente se limita a guardar datos o archivos. Tenemos la red VPN, una red privada virtual, sus siglas en inglés, Virtual Private Network. Es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada. Las características de esta red es la integridad, confiabilidad y seguridad de datos. Las VPN reducen los costos y son sencillas de usar, y facilita la comunicación entre dos usuarios en lugares distantes. Estas redes se caracterizan por ser redes móviles, son fáciles de transportar. Lo que se crean son como puntos de acceso desde diferentes ubicaciones geográficas. Puedo estar en mi casa, puedo estar en cualquier parte, y yo puedo tener acceso a esta VPN, a esta red, haciendo puente o teniendo conexión por el internet. Yo me conecto a la internet y por ahí puedo tener acceso a la VPN. Entonces el internet aquí hace como puente o túnel para que yo pueda tener acceso a la VPN, ya sea en mi empresa, ¿sí?, en el trabajo, y como decía anteriormente, puedo tener acceso a esta red ya sea desde mi casa o de cualquier punto geográfico en el que yo me encuentre, pues siguiendo los protocolos que estén configurados con la red VPN para yo poder tener acceso. También está la red WAN, es una red de área amplia con frecuencia denominada WAN. El acrónimo de la expresión en inglés quiere decir Wide Area Network, red de área amplia. Las características más notables de esta red es que es capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 kilómetros. Posee máquinas dedicadas a la ejecución de programas de usuario, a los hosts, una subred donde conecte a varios hosts, y división entre líneas y transmisión y elementos de conmutación o enrutadores. Esta red es la que más se utiliza, la que más se visita, que es el internet. Es una red que puede cubrir desde uno o más países hasta continentes. Es muy extensa, es muy grande. Entonces pues lo que normalmente se hace con este tipo de red es ampliarla con antenas que tengan muchísima potencia para que puedan llegar a sitios cada vez más rurales, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, pues ya que hoy en día en la parte urbana se tiene mucho la red WAN, mientras que en los sitios rurales no. Como conclusiones de este trabajo, con la siguiente integración y profundización que se llevó a cabo sobre los temas anteriormente expuestos, podemos analizar cómo funcionan las redes de computadores, cómo están compuestas y su estructura, como también saber su funcionamiento y para qué están constituidas cada una de ellas y sus diferentes propósitos. Estas son algunas de las referencias en las cuales consultamos y nos basamos para llevar a cabo este trabajo.